Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo a hablar de libros de bolsillo. El verano pasado ya os hice un vídeo recopilando ediciones de bolsillo que me parecían interesantes, basándome evidentemente en mis gustos personales. Os voy a dejar este vídeo por aquí, por la cajita de la información, por si queréis ir a bichear, porque en el vídeo de hoy vamos a hablar de otros libros diferentes que también tienen edición de bolsillo. Como ya os comentaba en este primer vídeo, desde el año pasado yo creo que se ha notado un aumento considerable en la publicación de ediciones de bolsillo. Mi teoría es que este aumento de ediciones de bolsillo viene en parte motivado porque los libros en edición normal son cada vez más caros y hay mucha gente que no puede o no quiere comprar las ediciones normales en formato grande, pero a lo mejor sí que cae en las ediciones de bolsillo. Dicho lo cual, cabe remarcar que las ediciones de bolsillo tampoco son tan baratas hoy en día. Vamos a verlo a lo largo del vídeo, porque no solo os voy a presentar aquellas historias en formato bolsillo que a mí me llaman la atención, sino que también vamos a comparar los precios y vamos a ver que, por desgracia, la diferencia de precio en algunas ocasiones, no en todas, es bastante mínima y poco significativa como para que realmente comprar la edición de bolsillo salga a cuenta. También me gustaría puntualizar que este es un vídeo un poco informativo y para que no se nos haga eterno no voy a entrar en la sinopsis de estos libros, sino que simplemente vamos a comentar un poco el género al que pertenecen y pues vamos a hablar de los precios y las diferentes ediciones. Igual que la última vez, voy a dividir el vídeo por categorías, ya que he clasificado los libros en función del género. Es cierto que hay algún que otro caso en el que el libro en concreto no se adhiere completamente a la descripción de ese género, pero bueno, tomároslo simplemente como un poco indicativo, ¿vale? Vamos a empezar, como no, con las historias de misterio o los libros Cozy Mystery y empezamos con Un crimen con clase de Julia Sills. Se publicó el año pasado en formato normal y hace poquito se ha publicado en edición de bolsillo. La edición de bolsillo cuesta 12,95, mientras que la normal cuesta 19,90. Es el primero de una saga y el segundo se acaba de publicar en formato normal ahora en junio. Por lo tanto, no sabemos si la segunda parte llegará a salir también en formato de bolsillo. Este es un libro que yo tengo muy pendiente, que voy a leer este verano y le tengo muchísimas ganas porque es un cozy mystery de ambientación histórica y mucha gente lo describe como un cruce entre los libros de Agatha Christie y los de Jane Austen, que son dos autoras que me encantan, así que buenísima pinta tiene este libro. Después seguimos con Muerte en el Cairo de Erika Ruth Neubauer, que también es una primera parte de saga y que fue uno de mis libros favoritos del año pasado. Se ha publicado hace poco la edición de bolsillo, que cuesta 10,90 frente a los 21,90 que cuesta la edición normal. Lo cierto es que en esta ocasión debo decir que me parece una muy buena oferta. Creo que la diferencia de precio es significativa y teniendo en cuenta lo maravillosa que es la historia, o al menos yo la disfruté como una enana, pues os recomiendo que le deis una oportunidad, aunque de nuevo quiero puntualizar que este es un primero de serie y aún no sabemos si tendremos los siguientes también en edición de bolsillo. En esta sección también quería recordaros que en España ahora mismo tenemos dos colecciones que se están publicando todavía, no están completa, pero tenemos dos colecciones distintas de las obras de Agatha Christie y una de ellas es una colección en edición de bolsillo. Son los libros que publica Booked. No os lo comparo con el precio normal porque la verdad es que ya incluí un par de ejemplos de Agatha Christie en el vídeo del año pasado y en aquel momento sí que hice la comparación. Pero bueno, como se siguen publicando, pues simplemente quería hacer el recordatorio. Normalmente estas ediciones de Booked ahora mismo oscilan entre los 10 euros y pico y los 11 euros y pico los más gorditos. Por desgracia también han ido subiendo de precio respecto a los primeros de la colección que se publicaron, que estaban por debajo de los 10 euros. Después tenemos Las 7 muertes de Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. La edición de bolsillo cuesta 9,95 y la edición normal cuesta 19,90.
pero además, si os interesa, que sepáis que tenéis una tercera edición, que es esta edición especial de aquí, en tapa dura, con los cantos pintados, y la verdad es que yo me muero de ganas de leerlo, porque este es un libro que cuando yo empecé a ver BookTube, veía sobre todo, bueno, veía única y exclusivamente en realidad booktubers anglosajones, y este era un libro que en el momento en el que yo empecé a consumir BookTube, como os digo, se veía muchísimo en los canales de todo el mundo. Para mí es como un clásico de BookTube de la época en la que yo empecé a adentrarme en este mundillo, así que le tengo ganas. Después tenemos La chica salvaje de Delia Owens, y para ser sincera, yo este libro he oído hablar de él, pero no tenía nada claro a qué género pertenecía, y tras leer la sinopsis para este vídeo he decidido que más o menos encaja en la categoría de misterio, pero no estoy al 100% segura, así que si estoy metiendo muchísimo la pata, por favor, perdonadme. Pero como estáis viendo en pantalla, la edición de bolsillo está disponible por 9,95 versus 17,90 que cuesta la edición normal, y en este caso también tenéis una tercera edición en tapa dura con los cantos pintados, que cuesta 24,95. Pasamos a la sección de fantasía y la inauguramos con El guardián de las espadas de Cassandra Clare. En este caso, la edición de bolsillo es una edición limitada a 8,95 versus 19,90 que cuesta el libro en edición normal. Vais a ver que hay varias de estas ediciones especiales limitadas en bolsillo, porque normalmente son ofertas que sacan exclusivamente para verano, para la época veraniega, y son libros de bolsillo, pero sí que es verdad que las cubiertas, las tapas, son un poco más gruesas, lo cual contribuye a que la edición sea un poquito más resistente, porque si por ejemplo nos llevamos los libros de bolsillo en verano pues a la playa, a la piscina, van pasando todo el día de una bolsa a otra, a lo mejor se estropean, y la verdad es que el material con el que hacen estas ediciones está muy guay porque previene un poco este desgaste. He intentado buscar, pero resulta que yo no tengo ni una de estas ediciones de bolsillo especiales, las mías son todas normales con las cubiertas de papel del material normal y habitual, pero bueno, que lo sepáis. De todas maneras, sí que es verdad que estas ediciones suelen ser limitadas, pero en la mayoría de ocasiones después sacan una segunda edición de bolsillo, ya sin estas cubiertas más gruesas, sino en formato de bolsillo completamente normal. Pero bueno, que sepáis que si no llegáis a la edición especial limitada en bolsillo, es altamente probable que acaben sacando una edición en bolsillo normal. Y antes de pasar al siguiente, os recuerdo que este de Cassandra Clare es el inicio de una trilogía, y que el segundo se acaba de publicar en español, me parece, o se va a publicar en lo que queda de año, no estoy muy segura ahora mismo, pero no sabemos si de los siguientes libros de la trilogía habrá edición en bolsillo. Os comento esto porque yo soy muy obsesa de tener una serie, una saga, una trilogía, una tetralogía, todos los libros que forman parte de ella en la misma edición. Yo soy muy obsesa de esto, aunque sé que no todo el mundo es como yo. Por lo tanto, si no sois como yo y os da igual tener el primer libro en formato bolsillo y el segundo, si no sale, en edición normal, pues os envidio muchísimo, la verdad, porque yo me como la cabeza mucho con estas cosas. Pero bueno, yo lo comento por si hay aquí más gente como yo obsesa de tener toda una serie en el mismo formato. Pasamos a Rivales divinos de Rebecca Ross. La edición en bolsillo, que tiene una cubierta diferente de la normal, cuesta 12,95 y la edición normal cuesta 17,50. Es la primera parte de una biología. El libro de bolsillo se acaba de publicar, así que no sabemos si la segunda parte se publicará, aunque estoy bastante dispuesta a apostar que sí, que el segundo también saldrá en formato bolsillo, porque son unos libros muy famosos, seguro que van a tener ventas, así que es altamente probable que también tengamos Ruthless Vows, Promesas crueles, que se titula en español en formato bolsillo un poquito más adelante. A continuación tenemos Érase una vez un corazón roto de Stephanie Garber en una edición en bolsillo que cuesta 12,95 versus los 17,50 que cuesta la edición normal. Debo decir que chillé un poquito cuando vi anunciada esta edición en bolsillo porque me gustan mucho los tonos rosas de la cubierta. También me gusta la edición normal con los azules, es muy bonita, y además el segundo libro en edición normal es rosita.
pero la verdad es que me parece una cucada. Además me acabo de releer este libro para poder ponerme al fin con el segundo y el tercero y terminar la trilogía, y lo he disfrutado un montón. O sea, está escrito como un cuento de hadas, de verdad que muy disfrutable, así que os animo a que le deis una oportunidad si os gusta todo esto de la fantasía, los cuentos de hadas, las leyendas, etc. A continuación tenemos Bruma Roja de Lucía G. Sobrado en una edición en bolsillo por 12,95 versus los 19,90 que cuesta la edición normal. Este es un libro que leí hace creo que un par de años ya, y lo cierto es que lo disfruté muchísimo. Si os gustan los cuentos clásicos es ideal porque es un mundo en el que se juntan los personajes de varios cuentos clásicos. La protagonista es Caperucita y tiene un Enemies to Lovers con el lobo feroz, pero salen muchísimos otros personajes de cuento. Pensad en algo tipo Shrek o la serie de Érase una vez. Si os va ese rollo de juntar un montón de mundos y de cuentos, de verdad dadle una oportunidad, porque además tenemos que dar más oportunidades al talento nacional, y la verdad es que me alegra muchísimo que una historia de fantasía de una autora española esté teniendo un éxito tal que ahora salga también una edición en bolsillo. Que por cierto me gusta muchísimo la nueva cubierta en bolsillo, creo que me gusta más que la original de hecho. Y de Lucía G. Sobrado también tenemos en edición bolsillo Corazón de Piedra, que es el inicio de una trilogía. La edición en bolsillo cuesta 12,95 y la edición en formato normal, que es en tapadura, si no me equivoco, cuesta 22,90. Esta trilogía todavía no la he leído, pero como me gustó mucho la anterior biología que leí de la autora, la de Bruma Roja, le tengo muchas ganas. Seguimos con Asistente del villano de Hannah Nicole Maerer en una edición en bolsillo por 9,95 versus los 19,95 que cuesta la edición normal. Este libro fue una de mis mejores lecturas, no sé si del año pasado, no pudo ser del año pasado, creo que de 2023 también. Lo amé, es una historia de fantasía, pero es más bien en tono de comedia, o sea, la fantasía simplemente es un añadido. Ahí lo importante es que tenemos a Ivy, que trabaja como asistente para el villano del cuento, y la verdad, es una gozada de historia. Seguimos con Hechizada de Laura Zalasa, que también es una primera parte de trilogía, si no me equivoco. La edición en bolsillo cuesta 9,95 y la edición en normal cuesta 19,95. Después tenemos La Maldición del Mar de Shia Earnshaw, cuya edición en bolsillo cuesta 11,45 y la edición normal cuesta 15 euros. La diferencia es inferior a 4 euros. El tema está en que me parece que es bastante posible que la edición normal esté ya descatalogada. Es un libro que se publicó hace unos años y no creo que la edición normal se encuentre ya a la venta, a no ser que sea un resto de stock o que quizá la encontréis de segunda mano. Por eso yo creo que el libro bolsillo pues ha salido a este precio. A ver, yo sinceramente os lo incluyo porque a mucha gente le gustó en su día. Yo vi reseñas positivas, pero es cierto que a mí no acabo de convencerme. Pasamos a la sección de romántica paranormal y empezamos con Un linaje oscuro de Victoria Vilchez. Es la primera parte de una trilogía de las crónicas de Ravenswood. La edición en bolsillo cuesta 13,95 y la edición a precio normal cuesta 19 euros. Y está en esta categoría de romántica paranormal porque es una historia sobre brujas blancas y brujas oscuras, sobre las descendientes de las brujas que ardieron en la hoguera en Salem. Lo tengo pendiente desde hace demasiado tiempo, ¿vale? Pero tiene muy buena pinta. Después tenemos Novia por 9,95 en la edición en bolsillo versus la edición normal en tapa blanda por 19,95. Es cierto que cuando se publicó por primera vez el libro salió una edición especial limitada en tapa dura con cantos pintados que costaba 22 euros, pero esa edición especial ya no está a la venta, al menos en puntos de venta oficiales. Lo de siempre, a lo mejor la encontráis de segunda mano, pero bueno, que sepáis que han existido en algún momento esas 3 ediciones y para que podáis tener en cuenta los precios. A mí personalmente me encantó, es Ali Hazelwood y en este caso se trata de un romance entre un hombre lobo y una vampira.
Y por último en esta categoría, La sociedad secreta de brujas rebeldes de Sangu Mandana. Es uno de mis nuevos libros favoritísimos de la vida y ha salido la edición en bolsillo por 12,95 versus los 20,90 que cuesta la edición normal. Y ahora pasamos a la sección de romántica contemporánea y aquí va a haber una mezcla de historias adultas y juveniles, porque podía haberme puesto a separarlas, pero no se me ha ocurrido hasta que he empezado a hablar y evidentemente ahora ya no puedo hacerlo. Empezamos con Todos los veranos del mundo de Mónica Gutiérrez, que seguramente sea una historia romántica, sí, pero sobre todo como muy feel good, como son todos sus libros. El caso es que este es un libro que se publicó hace unos añitos y salió por un precio de 17 euros, pero sospecho fuertemente que esta edición también está descatalogada y han aprovechado para reeditarlo ahora en formato bolsillo por 11,95. Después tenemos La reina Carlota, que cabe puntualizar que es romance histórico, no romance contemporáneo, pero seguro que me perdonáis. El caso es que ha salido una edición ahora nueva en bolsillo por 12,95 versus los 17,50 que cuesta el libro en formato normal. Es un libro basado en la serie de Netflix titulada La reina Carlota, que es una precuela de la famosa serie de los Bridgerton. Y oye, por si os interesa, os dejo por aquí un blog de lectura que hice leyendo este libro y luego comparándolo con la serie. Seguimos con Morder el anzuelo de Tessa Bailey en una edición de bolsillo por 11,95 versus los 17,50 que cuesta la edición normal. De esto me parece bastante curioso que Morder el anzuelo es la segunda parte de la biología de las hermanas Bellinger, pero el primer libro, que es Sucedió un verano, no se ha publicado en edición de bolsillo que yo sepa. Si me estoy equivocando, por favor, dejádmelo abajo en comentarios. Personalmente yo lo leí hace ya un par de veranos como mínimo y hasta la fecha sigue siendo uno de mis libros favoritos de Tessa Bailey. Es un Friends to Lovers y si os gusta el contenido explícito, el contenido adulto, aquí vais a encontrar bastante. Seguimos con La chica del tiempo de Rachel Lynn Solomon, una autora de la que solo he leído un único libro, pero tengo muchas ganas de seguir leyendo su obra y este va a ser uno de los siguientes que lea de ella. La edición en bolsillo cuesta 11,95 y la edición normal cuesta 18,50. Después pasamos a Butcher and Blackbird de Brin Weaver, la primera parte de la trilogía del amor caótico. La edición en bolsillo, que se ha publicado recientemente, cuesta 9,95 y la edición en formato normal cuesta 18,95. Lo he puesto en romántica, pero que sepáis que hay quien lo considera dark romance porque es la historia de amor de dos asesinos en serie. Cabe destacar que tiene muchísimo humor, pero sí que es un libro un tanto raro por el conjunto de elementos que incluye, pero si os interesa tenéis la reseña tanto de este como de la segunda parte en los diversos wrap-ups del canal de este año, porque los he leído los dos este año. Después tenemos en edición de bolsillo los 3 primeros libros de Kiss Me de Elle Kennedy. Me tocaron en un sorteo de la editorial en la Feria del Libro. Y tenemos el primero, que es Prohibido enamorarse, el segundo, que es Objetivo tú y yo, y el tercero, que es Inmune a ti. Cada uno de estos 3 libros en formato de bolsillo cuesta 10,95, mientras que las ediciones normales cuestan 17,95. Seguimos con una autora de romántica que también tiene muchísima fama. Yo aún no he leído nada de ella, pero me pica bastante el gusanillo. Se trata de Abby Jiménez. El primer libro que os traigo es Parte de tu mundo. La edición en bolsillo cuesta 10,95 y la edición en formato normal 21,90. La verdad es que para ser un libro de romántica relativamente fino, es decir, hay algunas excepciones en las que los libros de romántica son más gordos, pero bueno, si sois lectores de romántica ya sabéis más o menos cuál es el estándar. Además suelen ser historias que se leen muy rápido, por lo tanto yo creo que la diferencia de precio aquí podría ser un factor decisivo porque son como 11 euros de diferencia. Y lo mismo pasa con el siguiente libro, que es de la misma autora y que se titula Siempre tuyo. La diferencia de precio entre la edición de bolsillo y la edición normal es la misma y la verdad es que yo creo que está bastante bien. Después tenemos A todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Han, que es la primera parte de esta trilogía que ahora es muy famosa, sobre todo gracias a las adaptaciones de Netflix. Bueno, a ver, en Booktube ya eran famosos antes de tener la adaptación, pero digamos que han como revivido a raíz de que Netflix los adaptara. Y lo que sucede en este caso es que la edición en normal se nota que es un libro viejito que se publicó hace ya unos años porque la edición normal costaba tan solo 14,95
Y sí que es verdad que en 2023 se publicó una edición en bolsillo que tenía exactamente la misma cubierta y que costaba 10,40, pero este verano han hecho una edición en bolsillo de esas especiales limitadas y que va a costar 8,95 y en esta ocasión viene con un cambio de cubierta incorporado. Seguimos con Cariño cuánto te odio de Sally Thorne, una de mis comedias románticas adultas favoritas de la vida, un Enemies to Lovers increíble. La edición normal cuesta 19,90 y este verano se ha publicado una edición en bolsillo limitada por 8,95. Y ha sucedido lo mismo con Book Lovers de Emily Henry, que hasta la fecha es mi libro favorito de la autora, y se ha publicado una edición en bolsillo limitada por 8,95 versus los 17,90 que cuesta la edición normal. Aquí debo recalcar que en el vídeo del año pasado ya os conté que los otros libros de la autora que tenemos publicados por Planeta en España también tuvieron una edición especial en bolsillo con estas cubiertas un poco más duritas, pero cuando se agotó esa edición sacaron una edición en bolsillo normal. Y yo creo que con Book Lovers va a pasar exactamente lo mismo porque Emily Henry vende libros como churros y además merecido. Seguimos con un libro de Violeta Reed, autora a la que todavía no he leído, pero me gustaría hacerlo en algún momento. Tiene también bastante buena fama en cuanto a comedias románticas del panorama nacional. Vamos a hablar ahora mismo de Yo también no te quiero, que es la primera parte de una biología y ha salido en una edición de bolsillo limitada por 7,95 versus los 20,90 que cuesta el libro en formato normal. Sí que es cierto que del segundo libro de la biología me parece que no ha salido una edición especial en bolsillo, pero sí que hay un pack con los dos libros, el primero y el segundo, en formato bolsillo, los dos por 25,90. Siguiendo con Violeta Reed, pero ahora nos pasamos a la historia navideña que publicó a finales del año pasado, tenemos Todo lo que quiero eres tú, en una edición especial en bolsillo por 9,95 versus los 20,90 que cuesta la edición normal. Y seguimos con las historias navideñas con Un beso en Lovelight de B.K. Borison. La edición normal cuesta 20,90 y la edición en bolsillo cuesta 12,95. Es un Friends to Lovers que a mí personalmente me pareció muy tierno, así que si os gustan las historias navideñas, dadle una oportunidad. Y por último, en esta sección, una historia sobre el amor verdadero. La princesa prometida de William Goldman. Es una historia que ha tenido varias ediciones en nuestro país, pero ahora mismo los derechos los tiene Ático de los Libros, que ofrece una edición en tapa blanda por 17,90 y una edición en edición bolsillo por 9,95. Es cierto que antes tenían también una edición en tapa dura, pero ahora mismo está descatalogada, así que a no ser que queden restos de stock o la encontréis de segunda mano, la de tapa dura no está disponible. Y por último, y relacionado con La princesa prometida, el único libro de no ficción de este vídeo, Como desees, de Cary Elwes. Cary Elwes es el actor que interpreta al personaje masculino principal en La princesa prometida y escribió este librito de aquí sobre la experiencia del rodaje. Dice historias inconcebibles del rodaje de La princesa prometida, con prólogo de Rob Reiner, que si no me equivoco era el director de la película o quizá el guionista. Como fan de La princesa prometida fue interesantísimo leer sobre todas las experiencias del rodaje, de cómo se conocieron los actores, de cómo se llevaban de bien entre ellos. O sea, de verdad que me dejó el corazón calentito y una enorme sonrisa en la cara. Además, yo asistí a la presentación oficial en Londres de este libro con Cary Elwes, con el actor. Estuve en presencia de Cary Elwes, estuve a 2 metros de él, o sea, todavía no lo he superado, como podéis ver. El caso es que en 2014 yo estaba de Erasmus en Londres, se publicó este libro en inglés, me lo compré, fui a la presentación, me lo firmó Cary Elwes
Se me olvidó hacerme foto con él, o sea, de verdad que luego prácticamente os confieso que lloré por haberse me olvidado de hacer una foto, pero entre la emoción que yo iba sola a la presentación y tal, pues en aquel momento se me olvidó pedirle a alguien que nos hiciera una foto. Pero bueno, que yo tengo la edición en inglés firmada y es un libro que hace tiempo que me apetecía releer, la verdad, y desde Ático de los Libros, como saben que soy muy fan de La Princesa Prometida, me mandaron esta nueva edición en bolsillo, así que probablemente la relectura sea en este formato. Ah, como curiosidad, por cierto, el libro contiene también imágenes del rodaje y de la película en blanco y negro. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante, que os haya resultado útil, que hayáis quizá descubierto que alguna historia que os interesaba leer pero no os animabais ha salido ahora en un formato un pelín más económico y por fin podáis darle una oportunidad. Dejadme en comentarios si sois fans del formato bolsillo, podéis añadir quizá alguna otra historia que también esté en formato bolsillo que yo no haya incluido. Ya os digo que simplemente es una recopilación basada un poco en mis gustos personales porque sinceramente hay muchísimos libros que se publican en edición de bolsillo últimamente, de verdad. Solo tenéis que ir a una librería, buscar la sección de bolsillo y es muchísimo más amplia de lo que era hace un par de años, así que si queréis descubrir nuevas historias, de verdad, daros una vuelta por la librería. Y si habéis llegado hasta aquí y queréis apoyarme con la interacción extra pero no os apetece dejar un comentario muy largo, podéis dejarme el emoticono de una bandera pirata en honor al pirata Roberts. Y además de eso ya sabéis que me ayuda un montón si dais me gusta al vídeo, si os suscribís, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.